Construcción de un triedro conocidos los ángulos alfa, beta y gamma de los tres diedros que lo componen, es decir, los valores angulares obtenidos al trazar perpendiculares a las tres aristas. A la arista perpendicular a la arista A será el ángulo alfa, el plano perpendicular a la arista B será el ángulo beta y el plano perpendicular a la arista C el ángulo gamma. Como en casos anteriores relacionados con triedros, vamos a estudiar el caso simplemente colocando una de las aristas perpendicularmente a la línea de tierra. De esta manera, a continuación pondremos si a esta arista la consideramos la arista A, y como es una perpendicular, pues en este plano proyectante se va a encontrar el ángulo alfa, que sería el perpendicular a esa arista A. Una vez hecho eso, vamos a localizar sobre la arista, esto sería la arista B', la proyección vertical de la B'. Y como decíamos, localizamos un punto sobre esa B' que vamos a llamarle M'. De modo que en una perpendicular aquí a la línea de tierra pondremos la posición M, la proyección M de ese punto en donde queramos. A continuación trazamos esta línea que forma el ángulo gamma con la línea de tierra. De modo que aquí tendremos un cono, se forma aquí una especie de cono, y sabemos que todos los planos que son tangentes a ese cono van a formar el ángulo gamma con el horizontal de proyección. De modo que este radio sería el que tomaríamos para, haciendo centro en M, dibujar una circunferencia de radio R, y esa circunferencia es la base de ese cono. Ya digo que los planos tangentes a este cono cumplen la condición de formar el ángulo gamma con el plano horizontal. Bien, ¿esto qué va a significar? Que a continuación, como tenemos que incluir la tercera condición, que es el ángulo beta del tercer diedro, pues lo que vamos a hacer va a ser tomar un punto cualquiera en el eje y tomar ese punto como centro de una esfera que resulte tangente, digamos, a este cono, al cono segundo, al cono de ángulo gamma en esta parte izquierda. Entonces desde aquí haremos una perpendicular, pero también desde aquí haremos perpendicular a esa arista de la izquierda, y esta circunferencia es tangente a este cono. Esto es la idea, es que cuando un plano debe cumplir dos condiciones de ángulos, ese plano son tangentes simultáneamente a dos conos, de modo que esos conos digamos, una esfera inscrita común. Esta esfera es inscrita a este cono, y ahora vamos a hacer que la tercera condición beta sea el ángulo que forme el plano que tracemos perpendicular a este alfa. De modo que haremos una perpendicular y haremos ahora una tangente a esta circunferencia que es inscrita, ya digo, tangente a este lado. De modo que esa tangente, de modo que forme el ángulo beta con este lado de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces tendríamos, esa sería la tangente, ahí tendríamos el ángulo beta, y este sería el vértice de ese segundo cono. Como se puede ver, este es un cono de vértice en M', y esta es la circunferencia inscrita a ese cono. Hemos puesto un punto cualquiera del eje. Elegido ese punto, nos viene obligado el radio de esa esfera, que sería esta que tenemos aquí dibujada, tangente a este lado. Y ahora hacemos una perpendicular aquí, que en realidad no haría falta, pero simplemente trazamos una tangente a esta circunferencia, que en realidad es una esfera en un espacio, de modo que forme este ángulo beta, que es el tercer dato del problema, con el ángulo beta con, digamos, esta línea, ¿de acuerdo? Con la B'. De modo que este sea el vértice del nuevo cono, que vamos a llamar N'. A continuación, como el plano que buscamos ha de ser tangente simultáneamente a los dos conos, pues será un plano que contenga la recta que une sus vértices, M' y N'. Por tanto, unimos M' y N' mediante una recta y hallamos de esa recta su trazo horizontal, H', y la H simplemente será trazar perpendicular a esta frontal que tenemos aquí. Y ahí tenemos H. Una vez que tenemos H, lo que hacemos es desde este punto hacer tangente a esta base. Y ese sería el lado C, que es parte del problema. Y ahora prolongaremos estos dos lados, este, y este sería el origen, el centro, el vértice del triedro, que vamos a llamar O'. Y aquí tenemos ya, al unir O con M, tenemos la proyección horizontal B, y esto sería la proyección horizontal C de la base del cono, que, digamos, tangente a la base del cono, ya digo que junto C con B forman la cara A del triedro. De modo que
tenemos aquí ya los elementos y ahora pues marcamos con línea más gruesa lo que serían las proyecciones diédricas del tríedro. O sea que lo que hemos hecho ha sido, primero, localizar una arista A en posición cualquiera perpendicularmente a la línea de tierra. Poner aquí el ángulo alfa desde este punto. Y ahora, una vez que tenemos eso, cogemos un punto, esto sea la B'. Tomamos un punto M' cualquiera, cuya M estaría en esta vertical. Lo hemos pues alejado de la línea de tierra lo que hemos querido. Pero el M' pertenece a B'. Desde ese M', hacemos una recta que forme el ángulo gamma, como puede ver, con el plano horizontal, que es el dato que tenemos aquí. Y ahora eso es radio, de aquí sacamos el radio de una base de un cono R minúscula, que es esta que tenemos dibujada de centro en M. Una vez hecho eso, inscribimos en este segundo cono, en el de aquí este ángulo gamma, una esfera de centro en un punto cualquiera del eje, por ejemplo este. Hacemos perpendicular y aquí sale el radio de esa esfera. Una vez hecho eso, hacemos tangente a esa esfera, de modo que esa tangente forme el ángulo beta con este lado B'. Y entonces esa tangente nos corta aquí a la perpendicular en el punto N'. Pues N' es el vértice de un segundo cono. Uniendo N' con M' tenemos la recta que une los vértices de los dos conos y la intersección de esa recta con el plano horizontal nos da H', cuya H estaría aquí en esta horizontal que hemos trazado por aquí. Desde H hacemos tangente a la base del cono y tenemos aquí el punto O, que es el vértice del tríedro. Uniendo O con M tenemos la proyección horizontal B de la arista A ya la tenemos aquí y esta tangente que hemos trazado desde H sería la proyección horizontal C. Como esto está dibujado en el horizontal, la C' y A' están aquí en la línea de tierra, y esto es B' y esto es B. Y esas son las tres aristas del tríedro que queríamos conseguir. Conocidos, ya digo, los ángulos alfa, beta y gamma de los tres diedros.